te alabamos. Aleluya. Alábalo. Alábalo porque Él es un rey vivo y verdadero. Alábalo porque ese rey está aquí. Alábalo. Alábalo porque Él es digno de toda la honra y la gloria. Aleluya. Si hay alguien que es digno de toda la honra y la gloria, es nuestro Dios. Nuestro Dios vivo y verdadero, nuestro Rey de reyes y Señor de señores, el soberano de todos los reyes de la tierra. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, aleluya. Salvador. Reina sobre nuestras vidas, Señor. Reina sobre nuestras vidas. Nos rendimos delante de tu presencia para alabarte y adorarte. Nos rendimos entregándote nuestras vidas para alabarte y adorarte, para ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tú, Señor, quieres que seamos. Aleluya. Eres Dios del cielo, de la creación, Dios del universo, mi redentor. La tierra es de Dios.
Amén. ¿Cómo puede ser un ser humano entender que siendo tú un rey poderoso, un Dios poderoso, creador de todo lo que hay, siendo tú, Jesús, Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, decidieses hacerte un ser humano como nosotros para morir por nosotros? Wow. ¿Cómo nuestra mente finita puede entender todo esto? ¿Cómo siendo Dios vivo y verdadero, te hiciste un verdadero hombre para morir por nosotros en nuestro lugar? Y todo, Señor, porque nos amaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias y te exaltamos. Te proclamamos nuestro Rey y venimos y te pedimos que vengas a tomar el trono de nuestro corazón, Señor. Porque solo tú eres digno de ser nuestro Dios y nuestro Rey. Y también eres digno de que nos rendamos a ti, Señor, en completa entrega. Amén. Me entrego en adoración.
Toma el trono, Señor. El lugar que tú mereces ocupar en nuestras vidas. Toma el trono, Señor. Que seas tú el que gobierne, el que dirija nuestras vidas, conforme a tu voluntad expresada en tu santa palabra. Que vivamos cada día para morir a nosotros mismos, a nuestro yo, de modo que seas tú reinando en nosotros, nuestro Rey soberano, nuestro Rey soberano y Salvador. Porque nadie más merece ocupar ese lugar, Señor. Porque nadie más, ni nada, nadie ni nada merece ocupar ese lugar. El trono de nuestro corazón, solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Que así sea, Señor. Que aún las personas en este lugar que no han quitado del trono de su corazón eso que no eres tú, oh Dios, puedan identificarlo y puedan quitarlo de ahí de una vez por todas, para que tú tengas, Señor, para que tú tengas despejado ese trono y te sientas en libertad de entrar en ese corazón, en esa vida y ocupar ese trono, Señor, para lavar y limpiar esa vida, para gobernar esa vida, Señor. Para tu honra y tu gloria te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Hola a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de este video para compartirles verdades que no solo es necesario que las conozcan, sino también que las mediten para que el Espíritu Santo pueda, a través de estas verdades, actuar en sus mentes y en sus corazones, produciendo en todos ustedes esa urgente necesidad de apartarse de todo aquello que produce dolor, de todo aquello que produce tristeza o pesar y que quebranta o parte literalmente el corazón de Dios. Y es por ello que hoy deseo compartir con ustedes la segunda parte de esta serie de enseñanzas que hemos titulado ¿Qué quebranta el corazón de Dios? ¿Qué quebranta el corazón de Dios? Sí. Y para iniciar, nuevamente quiero leerles ese texto en Génesis capítulo 6, verso 6, en donde Moisés, inspirado por Dios, escribió: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O bien, como la Biblia de las Américas lo traduce, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Quiero iniciar esta enseñanza con varias preguntas, y estas son: ¿por qué las personas buscan a Dios? Piense, ¿por qué las personas buscan a Dios? ¿Por qué usted está buscando a Dios? ¿Por qué las personas buscan a Dios, ya sea a través de la lectura de la Biblia o dirigiéndose a Él por medio de la oración en sus casas, o bien a través de una organización religiosa fundada por humanos, de las cuales ya existen más de 4,000? ¿Por qué gran cantidad de personas que tienen Biblia en casa generalmente tienen abierta esa Biblia en el Salmo 91, que es un salmo donde Dios promete cuidar a su pueblo? O bien la tienen abierta en el Salmo 23, en donde Dios se presenta como el buen pastor,
el gran pastor de su pueblo, al que proveerá de todo lo que necesita, de forma que nada básico les haga falta. ¿O qué respuesta creen ustedes que recibirían de muchas de las personas que asisten a los cultos públicos de adoración como el del día de hoy, si ustedes les preguntasen, ¿por qué está usted aquí hoy? O bien, ¿qué les motiva a venir a este lugar? Y yo les aseguro que la mayoría de las personas que aún no se han convertido a Dios, que aún no son cristianas, responderán, pues la verdad yo estoy aquí y lo que me motiva a buscar a Dios es que tengo muchos problemas, tengo muchas necesidades y yo no he podido hacer nada hasta hoy para resolver muchos de estos problemas o suplir algunas necesidades que son muy básicas para mis seres queridos. Seguramente les dirán, mire, yo ya probé de muchas formas, ya toqué muchas puertas, ya hablé con muchas personas conocidas que tienen influencia, que tienen contactos, que tienen dinero y no pude resolver nada. Y la verdad es que necesito urgentemente que Dios me ayude. Si Dios no me ayude, yo no sé qué va a pasar en mi vida y la de mi familia. Muchos de estos problemas son económicos. Muchos de estos problemas son de salud. Muchos de estos problemas son conflictos personales, como por ejemplo los conflictos de pareja, los más frecuentes, o conflictos con otras personas. Y no podemos negar que Dios utiliza en su gran amor por la humanidad, en su gran amor por todos nosotros, y por su divina providencia, una serie de circunstancias que, aunque Él no las provoca, sí permite que éstas sucedan. ¿Con qué propósito? No porque Él desea el mal. Él no puede desear el mal de nadie, porque no es malo, Él es bueno, sino para, óigalo bien, atraer a Él a aquellas personas que son indiferentes a Dios, aquellas personas que no le buscan, aquellas personas que no tienen esa urgente necesidad de convertirse a Él a través de un verdadero arrepentimiento y una fe bíblica en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué razón? Porque estas personas creen que Dios es una opción para su vida que pueden utilizar en último momento, pero no creen que Dios o tener una relación personal con Dios sea su mayor necesidad. Creen que pueden vivir sin Él y hacer uso de Él cuando lo necesitan. Sin embargo, es muy común ver que las personas que están atravesando estos problemas, como los que ya mencionamos como ejemplo, solo ven las consecuencias de los pecados que otras personas cometen contra ellos, pero nunca ven las consecuencias de sus pecados para con Dios. Y menos que vean las consecuencias de sus pecados para con su prójimo. Y lo voy a repetir. Estas personas, la mayoría de los pecadores, de las personas que aún no se han convertido a Dios, solo ven las consecuencias que sus pecados les van a ocasionar en sus vidas, tanto consecuencias terrenales, como no hay paz, dijo Jehová, para el impío, como consecuencias eternas, muerte espiritual eterna, separación con Dios, y también las consecuencias de los pecados que otras personas cometen contra ellos, pero nunca ven las consecuencias de sus pecados para con Dios, nunca ven las consecuencias de sus pecados para con su prójimo.
Es por ello que antes de continuar compartiendo con ustedes cómo las diferentes formas en que el pecado produce dolor en el corazón de Dios o quebranta el corazón de Dios, yo deseo detenerme en lo que ya hablamos la semana pasada. Yo deseo detenerme para que sigamos viendo cómo nuestros pecados, los pecados de los que aún no se han convertido a Dios, como los pecados también de los cristianos, si tristemente cayeran en pecado, producen dolor en el corazón de Dios. Ahora bien, ¿por qué la mayoría de los pecadores solo ven las consecuencias que sus pecados van a producir en sus vidas, sean estas en esta tierra o por la eternidad, o las consecuencias de los pecados de otra persona contra ellos, pero nunca ven o no ven las consecuencias de sus pecados contra Dios y su prójimo? Primeramente porque no ven o no entienden que todo pecado es una injusticia. Óigalo bien, todo pecado es una injusticia. Es decir, no hay mentiritas piadosas, ya olvídese de eso. No hay mentiritas piadosas. Todo pecado es una injusticia. Alguien me dijo una vez, si tú podrías evitar que un matrimonio se destruya diciendo una mentira piadosa, ¿lo harías? Le dije no. Oye, me dice, pero ¿vas a evitar que ese matrimonio se destruya? Le dije, no, espérame. Lo que voy a hacer es primeramente a pecar contra Dios, y segundo es evitar que ese matrimonio se destruya por un mes. Pero después de ese mes va a suceder cualquier cosa que finalmente va a destruir ese matrimonio. Finalmente va a destruir ese matrimonio y esa familia. Solo es cuestión de tiempo. Por esa razón yo no diría una mentirita piadosa que no existen para evitar que un matrimonio no se destruya por un tiempo corto seguramente. Las personas no han entendido que todo pecado es injusticia. Y créanme que no tengo que decirles mucho para convencerlos de esta verdad, ya que, por ejemplo, estoy seguro de que cuando una persona miente contra ustedes, lo cual es pecado, todos consideran que se cometió ¿qué? Una injusticia. Que se cometió una injusticia contra ustedes. Y de la misma forma sucede cuando alguien comete el pecado de robo, el pecado de adulterio, el pecado de un acto de ira, por ejemplo. En segundo lugar, estas personas no ven o no entienden que el pecado, como toda injusticia, afecta a las personas. Óigalo bien. El pecado, como toda injusticia, afecta a las personas contra quien se peca. Y acerca de esta verdad, tampoco tengo que decirles muchas cosas para convencerlos de ello, porque estoy seguro que a todos aquí, incluyéndome yo, ¿verdad? De inmediato, o sea, se van a sentir afectados de una u otra forma cuando alguien peca contra ustedes, ya sea produciéndoles pena, produciéndoles dolor, produciéndoles tristeza, produciéndoles ira o hasta vergüenza. En tercer lugar, y de esto ya hablamos en la enseñanza anterior, no entienden o nunca se han puesto a pensar en que de la misma forma que sus pecados los afectan a ustedes, o que los pecados de otros contra ustedes les afectan, también los pecados de ustedes, aún de los cristianos, tristemente, afectan a Dios. Sí, afectan a Dios. Pues ya leímos en Génesis 6:6 al inicio que le dolió mucho a Dios en su corazón, que su corazón se llenó de tristeza o mucho pesar, que
hasta se le partió el corazón, como vemos a través de la lectura de este versículo en otras versiones de la Biblia. Y deseo en esta enseñanza enfatizar nuevamente en algo que me preocupa, y es que la mayoría de las personas, aún las que creen y se dicen cristianas, piensan que su conducta, sus acciones, sus pecados no afectan a Dios. Óigalo bien. Piensan que su conducta, sus acciones, sus pecados no afectan a Dios. Y amados, decíamos en la enseñanza anterior, si ustedes piensan que nuestro comportamiento no tiene ningún efecto en el corazón de Dios, sino que pues solo nos sirve para agregar algunos puntos o ganar el favor de Dios para, pues de esta manera, estar seguros de que vamos para el cielo, como si la salvación fuera por obras, o que lo que hacemos mal, o sea, nos trae puntos delante de Dios en contra nuestra, están terriblemente y totalmente equivocados. Y en cuarto lugar, tú que aún practicas algún pecado o varios pecados, y personas que no ven las consecuencias de sus pecados para con Dios, yo quiero que vean que así como no han visto las consecuencias de sus pecados para con Dios, no muchos han visto las consecuencias de sus pecados para con su prójimo. Sí, generalmente los ven llorar, generalmente los ven molestos, o que manifiestan su molestia cuando pecan contra ellos de muchas maneras, quizás guardando silencio, siendo indiferentes, separándose o manifestando su enojo o su ira a través de gritería y maledicencia. Pero realmente no quieren ver la magnitud del daño que se ha hecho en el corazón de esa persona. ¿Por qué razón? Porque ellos sí ven, ustedes sí ven la magnitud del daño que el pecado de otras personas ha hecho en su corazón. Como decíamos en la enseñanza anterior, me dolió en mi corazón. Pero no ven cómo a la otra persona contra quien pecan, llámese esposo, llámese esposa, llámese padre, llámese hijos, llámese quien sea, a esa persona también le dolió en el corazón. Y claro está, ustedes siguen pecando. Ustedes no quieren arrepentirse y convertirse a Dios, porque no están viendo esto. Porque si vieran todo esto, verían la gravedad de su pecado. Ustedes están como la persona que tiene un lunar en la piel y luego de repente lee por ahí, semana de lunar. Va a una farmacia por ahí a comprar algo y lee que dice, mientras lo atienden, está ahí leyendo cosas y lee un rótulo que dice, semana de lunar. De tal semana a tal semana el dermatólogo estará extrayendo gratuitamente o por 100 lempiras, ¿verdad? Los lunares que usted tenga. Y usted dice, tengo este lunar, se me ha puesto un poco rojo, me ha crecido algo y bueno, pues, ¿verdad? Voy a venir aquí para que me lo quiten. Y claro, tú no te preocupas, no ves la gravedad del caso, solamente quieres venir para que te quiten el lunar. Cuando llega tu turno y el dermatólogo te ve, te dice, oiga, espéreme, ¿desde cuándo tienes este lunar? No, tengo como unos 6 años de tenerlo y le ha ido creciendo. Sí, me ha ido creciendo. Oiga, y ¿no ha pensado usted en que se lo estudien? No había pensado, pero si usted dice, sí, se lo voy a quitar, mire, se lo voy a meter en este frasco con formalina y por favor, llévelo a que le hagan un estudio histopatológico, porque puede ser un melanoma. Y la persona dice, ¿mela qué? Un melanoma. Ay, Dios mío. ¿Y eso es malo, doctor? Sí, es un cáncer que puede ser muy invasivo y muy agresivo. Entonces viene el doctor, le extrae a la persona el lunar, lo manda a estudiar y oh sorpresa, a los 4 días viene el resultado de la biopsia y dice un melanoma. La persona todo esto ya se metió ahí a YouTube a buscar qué es melanoma. Es un tumor muy agresivo, es un tumor maligno, es un tumor que puede matarlos. Y la persona se aterra. Ahora sí está viendo que la gravedad de su lunarcito que no miraba antes. O de la misma forma sucede con las personas que no ven todo esto. No ven la gravedad de sus pecados y por eso viven pecando día tras día y comen tranquilos y duermen tranquilos. Yo te pregunto, ¿tú crees que esa persona antes de saber que tenía un melanoma
maligno, dormía tranquila, sí, comía tranquila, sí, y ahora que tiene el melanoma maligno y que eso es gravísimo, que se le pudo haber metido en el hueso, que puede estar en la médula y que por la médula ya se fue a otras partes del cuerpo, ¿tú crees que va a comer tranquila? No, se le quita el hambre inmediatamente. ¿Tú crees que va a dormir tranquila? No, para nada. Bueno, así están ustedes. Como la persona que tenía un lunarcito y dijo, una semana de lunar, voy a ir a quitármelo. Pero tranquilos, porque no miraban la gravedad de su pecado. Y espero que ahora la vean. Espero que ahora la vean. Y realmente les preocupe. ¿Les preocupe para qué? No para que dejen de dormir y de comer. No. Sino para que actúen y hagan lo que Dios está demandando de ustedes desde hace mucho tiempo. Y esto es que se arrepientan y crean en Jesús como su Señor y Salvador, para que sean salvos por fe, para que sean salvos por gracia. Un ejemplo muy claro de estas personas que solo ven las consecuencias de sus pecados en sus vidas, sean estas consecuencias aquí en la tierra o por toda la eternidad, o solo ven las consecuencias que los pecados que otros cometen contra ellos tienen en sus vidas y nunca ven las consecuencias de sus pecados para con Dios y con su prójimo. Es el caso de un hombre llamado Simón, un hombre que vivía en Samaria, conocido como Simón el Mago, de quien leemos allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, desde el verso 9 hasta el verso 24. Y quiero leerles la historia de Simón, porque este hombre es un ejemplo de este tipo de personas. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, la ciudad de Samaria, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, la gente estaba atenta. ¿Por qué? Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero un día llegó Felipe el evangelista, llegó Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, estas personas se bautizaban, hombres y mujeres. Y oiga lo que dice en el verso 13, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Quiénes? Por los que habían creído. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Además le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. También le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Arrepiéntete y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y oigan lo que responde Simón en el verso 24. Respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. ¿Para qué? Para que nada de esto que habéis dicho
venga sobre mí. Aquí vemos que Simón no solo tuvo un falso arrepentimiento y que nunca se convirtió a Dios. ¿Por qué? Porque los que han nacido de nuevo sí tienen parte y suerte con el Espíritu Santo. Es más, son llenos del Espíritu Santo desde el mismo momento de su conversión. Y no solo son llenos del Espíritu Santo, son gobernados por el Espíritu Santo y son guiados por el Espíritu Santo. Y no están en hiel de amargura, no están en prisión de maldad, es decir, no están siendo esclavos del pecado ni de la maldad como estaba este hombre. También vemos que cuando Dios en su infinito amor y su gran misericordia le da a Simón una nueva oportunidad de ser salvo, animándolo a arrepentirse a través del apóstol Pedro, ¿qué dice Simón? Rogad vosotros por mí al Señor. O sea, ni él quería rogar, rogad vosotros por mí al Señor. Como la gente dice, ore por mí, pastor, para que yo un día me entregue al Señor. No, espérate. Ore por mí, pastor, para que mi esposo se entregue al Señor, mis hijos se entreguen al Señor. Está como Simón, discúlpeme que se lo diga, está como Simón. Orad por mí, ¿para qué? Para que nada de esto que habéis dicho me suceda o venga sobre mí. ¿Qué está haciendo Simón aquí? Lo que la mayoría de las personas que no se han convertido a Dios hacen. Solo está viendo las consecuencias que su pecado va a traer sobre su vida. Ya que cuando Pedro le dice, y tu dinero perezca contigo, lo que le está diciendo es que tu dinero se condene contigo. O sea, Simón, si tú no te arrepientes, te vas a condenar y tu dinero no te va a servir para nada, Simón. Y también le está diciendo, como otras Biblias lo traducen, tu dinero vaya contigo a la perdición. Tu dinero vaya contigo a la perdición. Y bueno, aquí vemos cómo en lugar de arrepentirse Simón al ver su pecado contra Dios primeramente, su pecado de hipocresía y de mentira contra Dios primeramente, contra Felipe con quien andaba ahí para todos lados, contra los cristianos ahí de Samaria, le ruega a Pedro que ore por él. ¿Para qué? Para que no le ocurra nada de esto, porque él sabía lo que le iba a suceder. Él sabía que Pedro era un hombre de Dios por el testimonio que Pedro estaba dando y porque, claro está, no es cualquier persona la que viene, impone las manos y se ve que viene el Espíritu Santo sobre quien impone las manos con los diferentes dones. Los diferentes dones del Espíritu Santo que se estaban manifestando ahí. Y él sabía que si Pedro le había dicho que iba a perecer, si Pedro le había dicho que se iba a perder eternamente, si Pedro le había dicho que se iba a condenar, es que se iba a condenar. Y como escribió John MacArthur, aunque no cabe duda que Simón sentía temor, se rehusaba a arrepentirse y a implorar perdón, pues solo buscaba escapar de las consecuencias de su pecado. Simón se rehusó a arrepentirse. ¿Por qué? Porque solo buscaba escapar las consecuencias de su pecado. Y esa es la razón por la cual muchos de ustedes, inclusive los que me están viendo, solo han llegado a un remordimiento y no a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es, quizás tocar el corazón de Dios con un poco de llanto, pero sin nada de arrepentimiento, sin nada de obras dignas de arrepentimiento. ¿Para qué? Para tocar el corazón de Dios y que Dios, ¿verdad?, tenga compasión de ustedes y no los condene al infierno eterno. No, espérenme, cuidado. Ahora yo quiero que veamos ejemplos de personas que están conscientes que cuando pecan es contra Dios, en primer lugar, contra quien han pecado. Óigalo bien. Ahora quiero que veamos ejemplos de personas que están conscientes que cuando pecan es contra Dios, contra quien pecan en primer lugar. Y esta convicción de que han pecado contra Dios es tal, es decir, es tan fuerte que produce en ellos un quebranto en sus corazones, que los lleva a que de inmediato se arrepientan para con Dios de todos sus pecados y supliquen perdón a Dios. Uno de ellos
es el rey David, quien en el Salmo capítulo 51, versos 3 y 4, escribió con respecto de sí mismo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo pregunto, ¿había David pecado contra Urías Eteo, planeando y ordenando su muerte a través de sus enemigos? Sí, sí lo hizo. ¿Había David pecado contra Betsabé, la esposa de Urías Eteo, siendo el autor intelectual del asesinato de su esposo, además de llevarla a cometer adulterio? Sí, sí lo hizo. Ahora, ¿estaba David consciente de que había hecho todo esto? Sí, sí estaba consciente. Tú te preguntarás, ¿cómo lo sabes? Porque él mismo da testimonio de esto. O él mismo da testimonio de que sí estaba consciente de su pecado contra Urías y contra Betsabé, cuando exclamó y escribió en el Salmo 51:3: mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir esto de mi pecado está siempre delante de mí? Es decir, no dejo de pensar en lo que hice. No dejo de pensar en lo que hice contra Urías. No dejo de pensar en lo que hice contra Betsabé. Pero sobre todo no puedo evitar pensar continuamente que he pecado contra Dios. O sea, ¿cómo pude haber hecho eso? Habiendo sido Dios tan bueno conmigo desde mi juventud. O sea, ¿cómo pude pecar contra Dios? Habiéndome escogido para ser rey de Israel cuando era un adolescente. ¿Cómo pudo Dios haberme guardado y dado la victoria? ¿Cómo Dios me guardó de Goliat el filisteo? O sea, ¿cómo Dios me guardó cuando yo iba a la guerra? ¿Cómo Dios me guardó de Saúl cuando quería asesinarme? Y yo, ¿cómo le pagué? ¿Cómo le pagué? Eso es lo que había también, y sobre todo en la mente de David. Mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, no dejaba de pensar en él. O como una versión de la Biblia lo traduce: mi pecado no se borra de mi mente. Claro, porque él sí había visto todas estas cosas. Sobre todo había visto cómo había pecado primero contra Dios, pero también cómo había pecado contra su prójimo. Y podemos ver en la Biblia que cuando David escribió estas palabras del Salmo 51:4, cuando dice: contra ti solo he pecado, ya el profeta Natán le había confrontado personalmente con sus pecados. Ya el profeta Natán le había confrontado personalmente con sus pecados, y no solo eso, ya el profeta Natán le había dicho cuáles serían las consecuencias en su vida por haber cometido estos pecados. Sin embargo, óigalo bien, sin embargo, a pesar de esto, David no se mira a sí mismo. David no se detiene a mirar las consecuencias de su pecado en su vida, para nada. David va más allá. David ve a Dios primeramente, ve cómo ha pecado contra Dios en primer lugar, y es por ello que exclama delante del profeta Natán: pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Lo puedes leer en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13. Alguien escribió al respecto y me encanta. Son muy pocas palabras. Pequé contra Jehová. Son muy pocas las palabras, pero esa es una buena señal de un espíritu totalmente quebrantado. No hay excusas. Aquí no ves excusas. Nada que esconder. Nada más que encubrir. O sea, David no se justifica por su pecado.
Esta persona escribe: David no busca la forma de escapar de las consecuencias de ni se dan pretextos. David no apela a la debilidad humana. Por el contrario, David reconoce su culpa abiertamente y con franqueza, sin negar la verdad. El Señor Jesús, en su gran amor, nos hace ver cómo el pecador debe de estar consciente de que cuando peca contra Dios, sea no cristiano o cristiano, su pecado produce dolor en el corazón de Dios. Mucho dolor en el corazón de Dios, de modo que lo quebranta, pero también produce dolor, tristeza, enojo y todo esto en el corazón de su prójimo, a través de la parábola del hijo pródigo. A través de la parábola del hijo pródigo, en donde podemos ver que el padre representa a quién. O sea, el padre del hijo pródigo representa a Dios, y el hijo pródigo representa al pecador. Al pecador, por cierto, que se ha arrepentido y viene a Dios para perdón. Y podemos ver en esta parábola cómo primeramente el hijo pródigo tiene que volver en sí. Así como Dios, a través de estas verdades que hemos venido predicando siempre desde este púlpito, sea su servidor o cualquiera de los otros hermanos que predica aquí, ha tenido como propósito que Dios a través de su Santo Espíritu use estas verdades. ¿Para qué? Para hacerte volver en sí, para que recapacites y entiendas lo grave que es esto que has estado cometiendo. Al continuar viviendo una vida de pecado contra Dios, al resistirte a convertirte a Él, pecando contra Él y tu prójimo. Y sabemos que el hijo pródigo estaba convencido, porque ya Dios le había hecho volver en sí, de que había pecado contra Dios y su prójimo, porque él dice: volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no solo lo dice, el Evangelio de Lucas capítulo 15 verso 20-21 dice: y levantándose el hijo pródigo, después de volver en sí, después de entender todo esto, después de ver esto que no había visto antes, como Dios espera que tú ahora lo veas, porque no lo habías visto antes, y si lo habías visto no te importaba, que es peor. Dice: y después de volver en sí este hombre, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y qué precioso, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello, sobre el cuello de su hijo, que venía maloliente, sucio, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ya no soy digno. Y cuando este hombre le está diciendo al padre: Padre, he pecado contra el cielo, esto significa: Padre, he pecado contra Dios. Padre, entiéndelo, he pecado contra Dios. Pero también he pecado contra ti. He pecado contra mi prójimo, mi próximo. Padre, he pecado contra ti, que has sido la persona más cercana a mí. Y el ver cómo cuando se peca contra Dios en primer lugar, pero también contra su prójimo, no solo hacía entender a este joven que su pecado había sido grave, sino que había quebrantado el corazón de Dios. Porque estoy seguro que este hijo derrochador había quebrantado el corazón de su padre. Había quebrantado el corazón de su padre con su actitud egoísta y malvada. Y no olvidemos que en esta parábola el padre representa ¿a quién? A Dios. Y amados y amadas, yo deseo finalizar esta enseñanza preguntándoles: ¿qué tipo de personas son ustedes? O sea, ¿en qué grupo de estos dos están? ¿En el grupo de los que siempre solo ven las consecuencias de los pecados que ustedes cometen en sus vidas, sean estas terrenales o temporales o eternas? Las tienen tan presentes como si fuera ayer. Las consecuencias de los pecados que otros han cometido contra ustedes, pero nunca ven, nunca piensan, nunca se detienen a meditar o se han detenido a meditar en las consecuencias que sus pecados han cometido contra Dios y su prójimo.
¿Primer grupo o son del segundo grupo? Los que dicen contra ti solo he pecado. Contra ti, oh Dios, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Los que ven a Dios en primer lugar. Y eso les quebranta. Y luego cuando ven que han pecado contra su prójimo, eso termina de terminar la cosa. Les quebranta completamente el corazón. ¿De cuál grupo son? Yo quiero que por favor sean honestos con ustedes. ¿Por qué? Porque a mí me pueden engañar. Ustedes han estado engañados o se pueden engañar después de escuchar estas verdades. Pero a Dios, no, Él no puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Amén. Yo quiero decirles que seguramente ustedes que aún no se convierten a Dios, o algún cristiano que por ahí esté viendo esta enseñanza, que realmente ha pecado contra Dios, fue salva, pero ha pecado contra Dios y ha dejado a Dios, le ha dado la espalda a Dios, ha contristado el Espíritu Santo en su vida y está abrazando su pecado. Yo quiero decirle que seguramente usted está consciente de que es pecador, de que es pecadora. También estoy seguro que están conscientes de los muchos pecados que han cometido contra Dios y su prójimo. Y seguramente si yo les pidiese hoy, que no lo voy a hacer, pero si les pidiese que hagan una lista de los pecados que recuerdan que han cometido contra Dios y su prójimo desde, no lo sé, los 11, 12 años de edad, en que quizás Dios los hace responsables moralmente delante de Él hasta el día de hoy, lo harían, sí, se tomarían bastante tiempo, sí, pastor, pero lo harían. Seguramente ustedes están muy conscientes de las consecuencias que sus pecados han traído a sus vidas, porque han llorado y se han lamentado a causa de ello. Pero también, al igual que Simón el mago, se han llenado de temor. Se han llenado de temor por esas consecuencias terrenales que ya han venido y por las consecuencias eternas que pueden venir en cualquier momento si ustedes se mueren ahorita o saliendo de aquí o mañana, no lo sé. Seguramente también estás muy consciente de cómo por tus pecados vas a ser condenado justamente por Dios a un lugar de tormento. Un lugar de tormento que está ardiendo con fuego y azufre, o el infierno, como le quieras llamar, por toda una eternidad. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuán consciente has estado? Quizás no cuán consciente estás, porque seguramente que después de todo lo que has escuchado, ya empiezas a estar consciente. Y en la medida que medites a lo largo de la semana en esto que has escuchado, que te ruego que hagas, más consciente vas a estar. Aquí la pregunta es, ¿cuán consciente estabas? ¿Cuán consciente estabas de que cuando tú has pecado, has ofendido a Dios? Has provocado dolor en el corazón de Dios, de modo que el corazón de Dios se quebranta en 1000 pedazos. Así como cuánta tristeza has provocado, no solo en el corazón de Dios, sino en el corazón de tu prójimo, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tu vecino, la gente que labora contigo allá en el lugar donde trabajas, la gente con la que te relacionas. ¿Cuán consciente has estado de que tu pecado los ha lastimado a ellos también? Y les ha dolido en el corazón. ¿Cuán consciente has estado? Sé honesto, sé honesta. Yo te voy a ser sincero. Si aún no te has convertido a Dios, yo estoy seguro que no has estado consciente. Permíteme ayudarte. Si tú no te has convertido a Dios, yo estoy seguro que tú no has estado consciente. Y peor aún, si lo estabas, no te importó. Si lo estabas, no te importó. Pues solo falta que veas tu vida desde los 11 o 12 años de edad hasta hoy para darte cuenta de que la razón por la cual no te has convertido a Dios y has vivido una vida de maldad, de práctica de pecado, de rebeldía contra Dios, es por esto. O porque no estabas consciente de la gravedad de tus pecados, porque contra quien primeramente pecas es contra Dios y después contra tu prójimo.
¿O lo sabías y no te importó? ¿O no te importó? Y es por esta razón que siempre has vivido pensando en hacer lo malo. Siempre tus pensamientos han sido de continuo al mal. Y esto le ha dolido a Dios en su corazón. Y yo quiero dejar otra idea también en ustedes. ¿Sabías tú que Satanás no puede hacer nada contra Dios? Él no puede hacer nada contra Dios. Pero él puede usar a alguien. Él puede usar a alguien para provocar dolor, un profundo dolor, mucha tristeza, mucho pesar en el corazón de Dios, al grado que le partió el corazón o le quebranta el corazón. ¿Sabías eso? Tú dirás, ¿cómo así? ¿Es esto posible? Sí, ya Satanás lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Cuando utilizó a las personas que vivían en esta tierra antes del diluvio, como ya leímos en Génesis capítulo 6, verso 5. ¿Qué sucedió en el corazón de Dios cuando vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra? Dice, y le dolió en su corazón, ya lo hizo. Ya Satanás utilizó a estas personas para provocar dolor en el corazón de Dios. Y no solo lo hizo en ese momento, también ya Satanás lo hizo cuando utilizó a las personas de Israel, cuando utilizó al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que se rebelasen contra él y se fueran tras los ídolos, dándole la espalda, lo cual le provocó que el corazón de Dios se quebrantara. Léelo ahí en la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 6, verso 9. Dice, y se quebranta mi corazón. Se quebranta mi corazón, dice. Así de sencillo. Y así vemos cómo Satanás no puede hacer nada directamente contra Dios, pero indirectamente sí. Indirectamente sí. Ahora yo quiero preguntarles, en el pasado Satanás usó a los habitantes de la tierra antes del diluvio. Después utilizó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Ahora, en este tiempo, ¿a quiénes está utilizando Satanás como el instrumento efectivo para provocar dolor en el corazón de Dios? Y mucho dolor y tristeza. ¿A quién? Seguramente no te va a agradar la respuesta, pero me siento obligado a decírtelo, querida persona, que no te has convertido a Dios, o tú, cristiano, que le has dado la espalda a Dios, amando más el pecado y el mundo, en lugar de ¿qué? En lugar de volver al Padre con un corazón contrito y humillado como lo hizo el hijo pródigo. Tú eres ese elemento, ese instrumento tan efectivo que Satanás ha estado utilizando entre los miembros de su ejército. ¿Por qué? Porque si no te has dado cuenta, estamos en una guerra, es espiritual, sí, pero es una guerra a muerte. Y tú estás del bando equivocado, estás del bando contrario, estás del bando de Satanás. Y has sido un soldado fiel, y no solo un soldado fiel, muy efectivo, a quien Satanás ha estado utilizando por años, no lo sé, 10, 15, 20, 30 años. ¿Para qué? Para provocar dolor en el corazón de Dios. Wow. Yo quiero preguntarte, ¿cuán consciente estás no solo del dolor que has estado provocando a Dios en su corazón, sino cuán consciente has estado de que todos estos años Satanás te ha estado usando? Sí, Satanás te ha estado usando como un hijo de quien está muy orgulloso, o como un soldado muy efectivo, a quienes ustedes deciden voluntariamente obedecerle de inmediato. ¿Para qué? Para caer en la tentación y pecar una y otra vez, de manera consciente, de manera voluntaria, contra Dios. ¿Realmente te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar, querida persona, qué buen hijo del diablo has sido? ¿Cómo está orgulloso de ti? ¿Te has puesto a pensar
qué buen soldado, qué fiel soldado has sido. Y no solo has sido, qué buen hijo del diablo has sido y qué buen y fiel soldado has sido de su reino, del reino de las tinieblas, sino que lo vas a seguir siendo. Óyelo bien, lo vas a seguir siendo si tú no te conviertes a Dios en arrepentimiento y fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y vas a seguir pecando y quebrantando el corazón de Dios, quien solo te ha amado y te sigue amando a pesar de ti, a pesar de tus pecados, y que solo quiere tu bien, siempre solo ha querido tu bien. Por eso es que quiere que seas salvo, porque ese es el bien mayor que Dios le puede dar a cualquier persona. No es la riqueza, no es la fama, no es lo que tú quieras, no es la salud, no es un mejor trabajo o un trabajo si no tienes. La mejor y más grande riqueza que Dios le puede dar a un ser humano pecador es la salvación, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de su gracia. Amén. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Quiero pedirte que cierres tus ojos, por favor, para que medites en lo que has escuchado. No quiero que Satanás venga y robe la palabra de inmediato. Esa palabra que el Espíritu Santo quiere implantar en tu mente y en tu corazón. No quiero que seas como la semilla que cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Y las personas la pisotearon. No. No quiero que Satanás robe esta palabra, porque esta palabra es para vida eterna en tu vida, si no te has convertido. Y es para fortalecerte y vivir cada día una vida consagrada a Dios, agradable a Dios, si ya estás convertido. Yo quiero que pienses primeramente en cómo ha sido Dios de bueno contigo. Piénsalo. Aun con tus seres queridos también, aunque no se lo merezcan, ni tú tampoco. Piensa cómo Dios ha sido de bueno contigo. Ahora quiero que pienses cómo le has pagado a Dios. Cómo le has pagado por todos sus beneficios para contigo. Piensa, por favor. Piensa, por favor. O sea, piensa quién te ha amado como Él. ¿Quién te ha amado como Dios? ¿Quién te ha amado como Jesús cuando has sentido que nadie te ama? Piensa en quién ha estado ahí contigo a tu lado cuando los que te rodean y dicen amarte te dejaron solo. Piensa, solo Jesús, solo Él. Piensa quién dejó el cielo, piensa quién dejó su gloria, piensa quién se hizo hombre por ti. No fue un querubín, no fue un serafín, no fue un arcángel, no. Fue Jesús, solo Él. Piensa quién se entregó a la muerte por ti, siendo coronado con espinas. Piensa quién fue azotado en su espalda hasta que ésta fue destrozada por el castigo cruel del soldado romano con ese látigo. Piensa quién fue clavado en la cruz por ti en tu lugar. Piensa quién. No fue Moisés, no fue Abraham, no fue el arcángel Miguel, fue Él, fue Jesús. Piensa quién murió por ti, pero también resucitó al tercer día con poder y gloria, para salvarte de la ira de Dios, para salvarte del castigo que tanto has merecido. Y ese castigo no es otro que la condenación eterna en el infierno. Piensa quién lo hizo. Solo Él, solo Jesús. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre por amor a ti, por amor a mí también. Sí, por amor a ti y también por amor a mí. Pero también quiero que pienses, ¿quién fue a preparar una morada para ti en el cielo? ¿Y quién vendrá nuevamente por ti si ya eres su hijo o su hija? Él, solamente Él, Jesús. Ahora, si no eres cristiano, yo quiero que medites cómo le has pagado. Si no eres cristiano, si aún no te has convertido a Dios, yo quiero que medites cómo le has pagado. Y quiero que pienses, ¿tú crees que Él se lo merece? ¿Tú crees que Jesús se merece que tú le pagues de la manera que le has pagado ante tanto amor que Él te ha dado? ¿Tú crees que es justo?
¿Tú crees que es correcto lo que tú le has hecho a Él? A pesar del gran amor y su grande misericordia por ti. ¿Tú crees que es correcto? ¿Que es justo? ¿Que Él se lo merece? Y si ya eres convertido, si ya eres cristiano, yo quiero que cuando Satanás te venga a tentar, cuando Satanás te venga a tentar, que pues ya lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, piensa en cómo nadie te ha amado como Dios. Pero también yo quiero que pienses cómo Jesús, siendo Dios, dejó el cielo, dejó la gloria y la honra por amor a ti, y se hizo un ser humano como tú y como yo. ¿Para qué? Para poder morir por nosotros, por causa de nuestros pecados, por causa de recibir el castigo que tú y yo merecíamos recibir por haber pecado una y otra y otra y otra vez contra Dios y contra nuestro prójimo. Pero también quiero que pienses cómo Él no solo murió por ti en tu lugar, sino que resucitó. ¿Para qué? Para poder cumplir la promesa que te hizo cuando dijo: no os dejaré huérfanos, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese por segunda vez a esta tierra. Oye, si Él no te dejó solo, no te dejó sola cuando no era su hijo o su hija, ¿tú crees que ahora te va a dejar solo? Ahora que eres su hijo o su hija, ¿te va a dejar solo? Especialmente cuando estás en un tiempo de prueba o un tiempo de tentación. No, claro que no. Piensa que no lo va a hacer. ¿Sabes para qué quiero que pienses esto? Para que veas a Dios, tu Padre, para que veas a Cristo, tu Salvador, tu Señor, tan llenos de amor, más preciosos, más deseables y más atractivo que cualquier deleite temporal que Satanás te pueda ofrecer para tentarte y para que peques contra Dios. También, hermano o hermana, quiero que pienses en cómo ya en otras ocasiones en que has sido tentado o tentada, has corrido a Cristo y has clamado a Él y Él te ha socorrido. Piénsalo. Como durante la prueba o la tentación has corrido a Él y has clamado por fortaleza, por dominio propio, por paciencia, por amor, por lo que necesites. Y Él te ha ayudado, Él te ha socorrido. No ha dejado que seas tentado más de lo que puedas soportar. Al contrario, te ha dado la salida. Piensa en esto, para que cuando el diablo te venga a tentar de nuevo, tú puedas salir victorioso. Tú puedas salir victoriosa. Y puedas glorificar a Dios en medio de tu prueba o en medio de la tentación. Y no provoques dolor en el corazón de Dios. Amado hermano y hermana, wow, ¿tú crees que no es suficiente que ya las personas que no se han convertido a Dios provoquen semejante dolor en el corazón de Dios, como para que tú vengas y también peques contra Él? ¿No crees que es suficiente dolor el que Él ya ha soportado y sigue soportando de una generación perversa a la cual tú y yo pertenecíamos, y Él nos rescató de ahí como para seguir añadiendo dolor a su dolor, pecando nosotros también? No. Piénsalo, amado y amada. Piénsalo y glorifiquemos a Dios. Y demostremos a este mundo que se puede vivir una vida agradable a Dios, una vida cristiana, sin la práctica de pecado, porque tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios todopoderoso que es el que está más deseoso que nosotros perseveremos en su voluntad, agradándole a Él y no lastimándole, no provocando dolor en su corazón. Amén. Oremos. Dios de misericordia, ciertamente cuán bueno eres tú, Señor, en enseñarnos estas verdades a todos, a no cristianos primeramente, pero también a cristianos que no las han entendido en su plenitud.
Gracias, Señor, porque yo sé que el fin de todo esto es que los no convertidos se conviertan a ti al ver la gravedad de las consecuencias de sus pecados contra ti primeramente y contra su prójimo, más que ver las consecuencias de sus pecados o los pecados que han cometido contra ellos, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero pedirte, oh Dios, que tu Espíritu Santo siga, Señor, siga tratando con las personas que aún no se han convertido a Dios, para que esta verdad siga produciendo en ellos esa convicción de cómo sus pecados han ofendido a Dios primeramente y a su prójimo, y puedan decir como David, con un corazón quebrantado: contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O puedan decir como aquel hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y contra ti, que eres mi prójimo. Padre, no merezco ser llamado hijo tuyo, pero en tu gracia o por tu gracia, por tu gran amor, yo te pido, yo te suplico que escuches la confesión de mis pecados, que mires el anhelo de mi corazón de ya no pecar más contra ti, y que tengas a bien perdonarme. Y que tengas a bien perdonarme de todos mis pecados. Porque eso es lo que Dios desea que hagas en este mismo momento o en cualquier momento a lo largo de esta semana, mientras estás en tu casa o donde estés, para que seas salvo, para que seas salva y ya no provoques más dolor en el corazón de Dios. Padre, yo te lo pido, haz esta obra que solo tu Espíritu Santo puede hacer en la mente y el corazón de cada persona aún no convertida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.